Hey, hola a todos, saludos, bienvenidos a Coaching Musical Podcast. Hoy nuestro primer Coaching Musical Podcast donde vamos a grabar un poquitico para tener como estos formatos también de YouTube que a veces subimos, pero que es un poco extraño como lo sube. Como lo sube Speaker, lo sube como simplemente como un video completamente estático, así que queríamos hacer como algo diferente. Usualmente hacemos esto, usualmente hacemos una videollamada con Diego. Ustedes saben que pues no vivimos en la misma ciudad. Entonces pues pensamos como, bueno, ¿por qué no hacemos un videíto para compartirlo también? Probablemente ustedes no nos van a estar viendo todo el video, sino que nos van a poner el background. Pero sí queremos tener esa opción de que si por X o Y razón no pueden descargar el audio en una de las plataformas normales de podcast, de pronto nos pueden escuchar en YouTube. Así que pues queremos probar esto, vamos a ver cómo nos va. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que han estado viendo los videos de YouTube, a las personas que han descargado pues nuestros podcasts y de verdad con todo corazón, gracias. Para arrancar quiero saludar a mi compañero, amigo Diego Herrera. ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Qué me cuentas de nuevo? Bien, bien, José, sí, bien, gracias a Dios, todo bien. Explorando esta nueva manera de hacer podcast con videos. Va a ser un poco raro mientras nos vamos acomodando a la dinámica, pero chévere, chévere, chévere. Vamos solamente grabando el video prácticamente, pero bien, 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 de, preparados para el episodio de hoy. Bueno, y súper chévere también, la cosa bacana es que hoy vamos a hablar un poquitico de los recuerdos, de lo que nosotros estuvimos trabajando con K90 y qué bueno de pronto arrancar con estos videos, justamente con este episodio, porque de pronto nos van a ver con algunas sonrisas, ¿no? Decidimos cómo hacer esto especialmente porque queremos como dar un poquitico de contexto a lo que nosotros hacemos, por qué lo hacemos, qué es lo que nosotros tenemos de experiencia dentro de esta industria de la música por la cual decidimos hacer esto y mostrar lo que estamos mostrando, ¿no? Esa es la razón por la que queríamos hacer este episodio que se va a tratar básicamente de nuestras experiencias, de nuestras anécdotas, de las cosas que hicimos bien, pero sobre todo para que ustedes vean las cosas que nosotros hicimos mal y que aprendan de esos errores, porque coaching musical no es otra cosa que eso, simplemente son dos músicos que tuvieron un grupo, una banda en el pasado y que en algún punto del camino, pues luego de haber estudiado más, luego de haber viajado, de haber conocido, digamos, otras culturas, se dieron cuenta que pudieron haber hecho las cosas un poco mejor y que de pronto eso hubiera tal vez o tal vez no, porque también vamos a hablar un poquitico de eso, de lo que significa también estar preparado y tener alguna oportunidad que haga el punto de quiebre. Pero sí nosotros aprendimos que hubiéramos podido hacer las cosas un poco diferente para aumentar un poco más las posibilidades de poder hacerlo. De ninguna manera eso quiere decir que lo que hicimos no hubiera tenido validez. De hecho, todos los proyectos musicales, independientemente de que no sean súper exitosos, entre comillas, eso no quiere decir que no valgan la pena. Entonces de eso se trata el episodio de hoy, de contar un poquitico, de abrirnos nosotros mismos como seres humanos, como músicos, y contarles lo que hemos vivido y cuál ha sido nuestra trayectoria, y especialmente en esa etapa de nuestras vidas llamada K90, que fue nuestro grupo de rock pop, ¿no, Dieguito? Sí, claro que sí. Entonces yo creo que lo que tú ya dices como introducción es hacer un poco el fondo de la experiencia que hemos tenido como banda. Todo lo que vivimos, las experiencias, cómo se formó la banda. Entonces yo creo que pues, para comenzar podemos comenzar con los inicios, prácticamente cómo nos encontramos, cómo llegamos a ser banda, como antes de K90, que fue la banda como oficial que tuvimos, había una banda llamada Diéresis antes de K90, la cual nos dedicamos a hacer covers, a tocar en los bares. Fue una experiencia muy chévere, pero varios años de aprendizaje bastante. Bueno, prácticamente la Sería banda bonito que comienza. contaras, bueno, de pronto, cómo fue que arrancó todo, ¿verdad? O sea, de pronto, cómo fue que nos conocimos, cómo fue que decidimos, digamos, tener esa banda, o lo que ustedes ya tenían con Sergio y con Charlie en ese momento, y cómo decidiste invitarme a esa audición. ¿Cómo fue ese contexto? De pronto contarlo sería interesante, ¿no? Bueno, es bien particular, hace muchos años, eso fue en el 2000, prácticamente 2006, 2007, que la banda surge prácticamente un proyecto que nosotros, Sergio y yo, trabajamos aquí en Bogotá en una sala de ensayo que se llamaba Punto Álgido. Y iban obviamente muy diferentes proyectos musicales y en uno de esos proyectos
había un señor que se llamaba Rómulo Castellano y tenía su grupo, él tocaba la guitarra, tenía dos cantantes y el hijo tocaba batería, ese era todo el grupo de él. Y Sergio estaba, siempre que él iba a la sala de ensayo, Sergio trabajaba en el turno que él estaba y le decía, no, es que necesito un bajista. Y en ese entonces yo ya estaba tocando bajo. Y Sergio me llamó a mí y me dijo, mira, es que hay un señor que está buscando un bajista para un proyecto. Yo dije, súper chévere, fuimos hasta allá. Y en esa conversación, el señor Rómulo también dijo, no, necesito también un guitarrista. Entonces Sergio dijo, no, yo también toco guitarra. Entonces ahí nos vinculamos con Sergio y nos vinculamos los dos al proyecto. Comenzamos a trabajar con él, con Rómulo, con las dos chicas. No me recuerdo el nombre de ellas hace mucho. Y él ¿No dijo, era Lina? y Un nombre de una de ellas no era Lina. no me ¿Cómo se acuerdo llamaba? ahora. La hija de Rosita era Lina, ¿verdad? Pero ellas antes de que llegara Lina, habían dos chicas, esas no las conociste. Ah, ok, ok, ok. Sí, ahí habían dos chicas antes que eran dos cantantes que cantaban, pues ahí más o menos, a veces desafinaban un montón. Pero entonces el proyecto de Rómulo, él decía, yo quiero grabar un disco. Entonces cuando dijo, yo quiero grabar un disco, nosotros, él elijo cada batería, pero no era muy bueno con el click. Entonces ahí fuimos hablando y dijimos, mire, la verdad, para la grabación del disco necesitamos un Bueno, pero buen pongamos en vocalista. contexto al Diego de esa época. O sea, vamos a hablar. ¿Cuántos años tenías tú en el momento de que este señor te dice, vamos a grabar un disco? Cuando él me dice, vamos a grabar un disco, yo tenía aproximadamente, ya te digo, 19, 20 años prácticamente, hace unos 12, 13 años Ok, ¿y atrás. tú estabas ya en la carrera musical o todavía no estabas? ¿O Yo ya estabas arrancando? entonces yo estaba en segundo, tercer semestre de la Universidad de Cundinamarca. Ya estaba estudiando bajo profesionalmente en la universidad y Sergio también estaba estudiando guitarra eléctrica en Bueno, la ¿y, universidad. es- y, Estábamos y ya qué los es dos. eso? ¿Qué es esa sensación que te digan, vamos a grabar un disco? O sea, es una cosa como deslumbrante en un momento, ¿verdad? Es una cosa como rara, una sensación extraña, Y ¿no? para mí eso es como que, bueno, ya grabaron disco y bueno, porque bueno, para los que están familiarizados hay varias maneras de grabar un disco, ahí están grabar todos al bloque o grabar uno por uno. Entonces, para ese entonces fue listo, vamos a grabar un disco. Entonces fue con Sergio, bueno, listo. Pero lo primero que pensamos con Sergio es cómo está la banda, o sea, realmente cómo está la banda para grabar un disco. Y obviamente el hijo que era baterista, pues no sabía, nunca había tocado con el metrónomo. Entonces dijimos, necesitamos un baterista. Y ahí sale Además Charlie, que se porque me olvidó. Don Rómulo conocía a todo el mundo, a José Gaviria y todo el mundo, ¿verdad? Bueno, eres esos personajes particulares que conocen a todo el mundo, que tienen contactos con todo el mundo. No sé si a alguno le ha pasado que tienen uno que se conoce a la media industria musical y solamente necesitan un disco para despegar. Entonces también ese era uno de esos, Don Rómulo era una persona así, Bueno, y eso es importante, es como que entiendan el sarcasmo, ¿no? Porque de alguna manera eso no era cierto, o sea, él era una persona que le gustaba hablar bastante de más, pero, y es algo que a ustedes les puede pasar también, en algunos momentos, y sobre todo en esta industria, hay mucha gente que habla demasiada basura y les ofrece cosas, pero que realmente no logran entender lo que están ofreciendo. Y en ese momento, de alguna manera, Diego y Sergio y posteriormente yo, aunque yo entré ya muy al final de ese proceso, pero sí cayeron de alguna manera víctimas porque lo que estaban haciendo ellos era básicamente cogiendo las canciones del señor Rómulo. Ellos estaban haciendo arreglos profesionales para eso porque ellos estaban estudiando música mientras que don Rómulo no. Cogieron esas canciones, las arreglaron, hicieron pistas, hicieron diferente tipo de trabajo con ello, ¿verdad? Sí, ahora para poner un poco más en contexto qué tipo de música estábamos haciendo, las canciones de Rómulo Castellano eran muy música para la plancha, para los que no están familiarizados, música para la plancha, artistas como Pimpinela, aquí en Colombia más que todo, es artistas como Pimpinela, como, ¿qué otro artista se recuerda? Así como, es que Pimpinela es el que más tengo presente. Pero era música, en el contexto en Colombia se le hizo música para planchar y él quería algo más rock. Entonces los arreglos que hicimos con Sergio fue cambiar todo ese contexto de música para planchar y O sea, hacerlo. mire, ¿qué es eso? O sea, cogieron música realmente con un sonido bastante viejo, con unas letras bastante, de alguna manera, no muy modernas para la época ya de por sí, y las quería transformar en rock, ¿verdad? Y Eh, es ese tipo de cosas, él creía que era lo que le iba a llevar a la fama mundial. no, él estaba seguro, realmente. Él decía, con esto nos vamos a volver famosos. Entonces ahí surge el proyecto, realmente surge el hijo por cuestiones de grabación, como el hijo no estudiaba batería
y era solamente un hobby, entra un amigo que se llama Charlie, bueno, se llama Carlos prácticamente, Carlos, uy, Carlos, se me fue el apellido de Charlie. Eh, no, Parker. se me fue. Se me fue. Bueno, entra Charlie en la banda. Realmente entra Charlie en la banda. Baterista también habíamos tocado con una banda de hard rock con Sergio unos 2, 3 años atrás. Entonces entra Charlie a ser parte de la banda y las cantantes también no cuadraban bien, no encajaban bastante bien. Entonces buscamos otro amigo cercano, también amigo de Charlie, también todos muy cercanos, que se llamó Diego Chávez. Diego Chávez entró a ser la voz principal de la banda de Rómulo Castellano. Entonces, él entra como integrante y ya quedamos para la banda, para el álbum, para grabar el álbum, queda Charlie en la batería, Sergio en la guitarra eléctrica, Don Rómulo, que también toca guitarra eléctrica, muy sencillo, muy básico. Está Diego Chávez en la voz y entro yo en el bajo. Entonces ahí comienza la Y las banda. cantantes, como quien dice, las cortaron. Ok. También las Canceladas. cantantes. Se cancelaron las cantantes y el hijo. Es que íbamos sacando a todos, pero no, obviamente todos estábamos pensando en pro O sea, de sacaron, o sea, el señor tenía una banda familiar y ustedes mocharon a toda la sacamos, familia. y hasta al Roble también lo sacamos más adelante, ya lo vamos. O sea, ya Pero él se convirtió en el manager de la banda. él exactamente como era el manager, y obviamente cuando ya hacíamos arreglos, Don Rómulo tocaba la guitarra así muy sencillo, o sea, un señor que medio tocaba y colocaba los acordes bien. Pero cuando ya comenzábamos a hacer los arreglos con Sergio y con Charlie, en ese entonces había mucha creatividad en términos de arreglos, de cortes, sacamos una pausa aquí, hagamos una introducción, hagamos esto. Y en los cortes y en ese tipo de arreglos, Don Rómulo Rómulo no las No ponía, las se ponía. perdía. O sea, lo No, que llamamos nosotros en música no las pone, no pone las no pepas. ponía las notas, exactas, no ponía las notas donde eran. Entonces, poco a poco le fuimos, de a poquito con todas las sutilezas, le fuimos insinuando que se encargara del proyecto y nosotros nos defendíamos con musical. Entonces ahí fue, bueno, ahí fueron varios meses trabajando de esta manera. Después, al final se logra grabar un disco. Vamos aquí a Bogotá a grabar en un estudio que se llama Loops. Hace muchos años, creo que ya no está. Y grabamos el disco en simultáneo. Ahí sí cuadramos una sesión y grabamos el disco en simultáneo. Entonces fue una experiencia muy chévere grabar realmente en bloque, lo que también se le dice grabar en bloque. Y grabamos todos al tiempo. En ese momento también, antes de la grabación, una amiga también muy cercana, se llamaba Lina Alejandra Anderson, entra ella a hacer coros del proyecto. Entonces, Pero Lina ya esa era cantaba, ¿verdad? Lina cantaba. Era la corista, canta muy bien. Entonces apoyaba los coros y Diego hacía la voz principal. Entonces cuando entramos, al fin logramos grabar el disco, se graba en bloque, ahí sale el proyecto. Y después comenzamos a tener varios eventos Y se volvieron y, famosos, mundialmente famosos. y a la final, cuando comenzamos a despejar después de tantos meses de ensayo y después de grabar el disco, el Rómulo ya dice no, ya él no nos dice como que ya quiere cancelar la banda, sino nosotros estábamos ensayando con la batería de él, con algunos equipos de audio de él, y él un día antes de un concierto que teníamos, él nos ¿Dónde pide era el la concierto? batería, ¿Dónde era el concierto? el concierto, teníamos un concierto en la Media Torta en Bogotá, ese fue el concierto de la Media Torta, teníamos dos conciertos incluso, uno en lo que se llamaba el Septimazo, hace muchos, el Septimazo, y otro en la Media Torta. Entonces, tú ya habías estado. Entonces, lo que pasa es que José llega cuando tenemos la banda, grabamos el disco, pero Diego Chávez, si no mal lo recuerdo, Diego le Se sale fue un del viaje país, para ¿no? Londres. Sí, creo que le sale un viaje para estudiar a Londres y él se va a estudiar y nosotros nos quedamos sin cantante. Entonces comenzamos a hacer audiciones. Yo curiosamente con José me llegó a encontrar. Eso fue también por medio de una reunión de la parroquia cerca donde vivíamos en ese entonces. Estábamos cerca y ahí nos encontramos porque compartíamos un amigo en común que estudiaba en la misma universidad con Juan Carlos. Juan Carlos era Ujú, el Juan amigo en Carlos común y Aleán. nos conocimos. Y Juan Carlos Alián, exactamente. Y ahí yo escucho a José cantar en uno de esos ensayos y le digo, ¿por qué no haces audiciones? Estamos haciendo audición para cantantes. Realmente tu color de voz me parece muy chévere para el género que estamos haciendo. Entonces haz la audición. Entonces ya habíamos hecho como unos 2, 3 audiciones antes
de José, hicimos varias audiciones y de todos los cantantes nos gustó realmente José, realmente como el estilo de voz está perfecto para el género que queremos hacer. Entonces, José entra a la banda con las canciones de Don Rómulo Castellano, sí, ya prácticamente entra a cantar las canciones de Rómulo y Me luego acuerdo de obviamente le pone su toque si me rockero, amaras, ¿no? si me amaras, si me amaras. Y ahí comenzamos a ensayar con José para los dos primeros conciertos que teníamos de la banda. La banda en ese entonces se llamaba Castellano Banda Musical, creo que le había colocado y le había colocado tarjetas El y nombre bueno, de la banda de rock, ¿no? Castellano. esa es la banda Con la que se iban a Castellano. volver mundialmente famosos. En el festival de la Media Torta nos categorizaron como música de antaño, o sea, esa era nuestro género de música de antaño Es que de y verdad es muy curioso cómo también. Pero estos son los sueños, güey. Son los sueños, o sea, realmente eso es. O sea, no, y para nosotros con Sergio, y bueno, creo que para todos, éramos muy peladitos y estar montados bueno, en el Septimazo era una tarima chiquitica en la calle con varias gente. Para los que no están familiarizados con el Septimazo, es un festival que se suele, no sé si todavía se haga, pero en Bogotá es una calle en la séptima donde se cierra la calle y hay varias actividades culturales, hay conciertos, hay tarimas donde hay conciertos, hay teatro, hay, bueno, diferentes actividades artísticas. bueno, y para entrar un poquito en contexto, porque ahí entro yo al cuento, ellos estaban con esos dos conciertos, el Septimazo y la Media Torta, que eran realmente conciertos importantes. O sea, tocar en la Media Torta y tocar en el Septimazo, por más que fuera música de antaño, por más que fuera para un evento, digámoslo, no precisamente de rock o algo así, pero era un reto súper grande. Y yo entro como faltando 8 días, ¿verdad, Diego? Como faltando Sí, 8, 15 entras días para el evento. bastante pronto para el evento. Realmente los ensayos contigo fueron muy contados. Y es listo, aprendas el repertorio que teníamos algunos covers, teníamos como unos covers, no recuerdo muy bien, pero la mayoría eran canciones de Rómulo. Entonces, entramos y el Septimazo obviamente es una tarima chiquitica en la calle, bueno, una buena tarima en la calle y esa fue como la primera experiencia que tuvimos el concierto en vivo. Y ya el Septimazo y la Media Torta también un venue, sí, un lugar de conciertos aquí en Bogotá, que es grande, obviamente el espacio era una tarima grande con sonido profesional, realmente con luces profesionales, era un buen concierto. Yo Era me la acuerdo primera que vez era que la primera vez que me ponían retornos. no, para Fue una nosotros fue cosa, y yo creo que el ingeniero de sonido está diciendo, ¿estos manes qué? O sea, nada, o sí, sea, yo creo que nada, o sea, nosotros no teníamos la menor idea de absolutamente nada, o sea, nada, cero. O para sea, nosotros estábamos contextualizar estudiando en la también, universidad, yo ya estaba en segundo o tercer semestre de universidad, yo había estamos con- estudiado en mi colegio, estudié guitarra unos 3 o 4 o 5 años, pero aún así, a pesar de ya haber tenido alrededor de unos 5 o 6 años de experiencia musicalmente, no tenía ni idea, no tenía ni la más remota idea de que era tocar en vivo. Y eso es una cosa que yo digo, es increíble que en las universidades realmente no nos enseñen a tocar en vivo. sí, ese tipo de experiencias va muy, y más comenzando, yo creo que más que todos estábamos comenzando mucho en la universidad, estamos hasta ahora comenzando a estudiar. Y para contextualizar la gente también un poco con la media torta es uno de las tarimas donde hacían Rock al Parque hace muchos años, era una tarima, no sé si son para más de 1000, 2000, 3000 espectadores, no tengo, pero es una tarima bastante grande y para nosotros era la primera vez que tocábamos con sonido profesional, con buenos retornos, o sea, era un sonido bastante grande pues, para la banda y para la trayectoria No, y de la yo me acuerdo, experiencia que Serio tenía teníamos. una pedalera Zoom de esas 2300, ¿cómo era? La aceleración, Una, nosotros una teníamos, cosita así chiquitica con y pedalcito. obviamente era una banda, para una tarima tan grande, una tarima donde habían tocado bandas como las 1280 Almas aquí en No, Bogotá, no, o no, no. sea, muchas bandas se habían pasado por la media torta. Entonces, ahí tuvimos ese concierto, ese concierto, y en el momento del concierto ya Rómulo ya se había llevado la batería con la cual ensayábamos, teníamos un espacio de ensayar, pues, para ensayar ahí cerca donde vivíamos, y, y entonces ahí él se lleva todo y obviamente nos quedamos sin nada. No teníamos batería, no teníamos sonido, no teníamos nada. Entonces ahí tampoco canciones. Y ahí lo que llega a pasar es que pues obviamente quedamos como bajos de nota, no teníamos los equipos para ensayar, entonces pues, veníamos a un ritmo de ensayo bien, ensayando 2, 3 veces a la semana, súper bien. Y
Sí, duramos varios días achantados, entonces en uno de esos que nos reunimos, ahí José en ese entonces se coge la guitarra y comienza a cantar algunas canciones y nosotros le preguntamos si es canción, no, es que yo compongo canciones, entonces fue como que en serio, no teníamos ni idea, entonces dijiste, no, yo compongo varias canciones y dijo, bueno, ya tenemos de dónde sacar repertorio para canciones originales. Y ahora necesitamos batería, necesitamos un sonido. Y ahí comienza con no es el Teletón, que comenzamos a ir de familia a familia pidiendo dinero. Ahí Y, sí, es, sí, y ¿te eso sí, acuerdas? eso es importante porque nosotros éramos pelados que hasta ahora estaban empezando su carrera Pues, musical, que, los no, que 20. realmente era lo que entendíamos de la industria musical 0.00000. O sea, no había nada de idea de nosotros. O sea, nosotros creíamos que era aprender a tocar y de hecho nosotros no tocábamos mal. Nosotros ya estábamos en la universidad, en segundo semestre, tercer semestre de universidad, sabíamos tocar nuestro instrumento. Bueno, yo estaba estudiando guitarra clásica, yo no estaba estudiando canto, pero uno tiene idea de cómo funcionan las cosas musicalmente hablando, pero de la industria musical no entendíamos absolutamente nada, no sabíamos después de grabar un disco que se hacía, no teníamos ni idea que era un derecho de autor, no teníamos ni idea que teníamos que llevar, o sea, ¿alguna vez ustedes registraron las canciones y las llevaron a Saico y a Simpro? Digamos, ¿cobraron la plata de lo que supuestamente nos ganamos por haber tocado en la media torta las canciones de Don Rómulo? No, nada, nosotros no teníamos conocimiento absolutamente de nada de eso. Nada es nada. Cómo eran los derechos de autor, cómo eran las regalías, cómo ganábamos nosotros, cómo ganábamos como intérpretes, cómo ganábamos, cómo se ganan los compositores. No teníamos ni idea absolutamente Y nada. ese es uno de los grandes errores que nosotros realmente cometimos, porque nosotros éramos una banda de sueños, era una banda de que ensayábamos y tratábamos de sacar nuestras canciones, pero lo que entendíamos o comprendíamos de la industria musical era muy poco, o sea, ni siquiera teníamos, o sea, nosotros sabíamos cómo hacer arreglos, sabíamos cómo Sí. componer canciones, pero tener un paso, un claro paso a paso, cómo era que íbamos a lograr realmente hacerla, entre comillas, o realmente íbamos a poder vivir de la música no teníamos ni idea, o sea, no sabíamos de dónde venía ni siquiera el dinero y lo que hacíamos básicamente era sacar de nuestro bolsillo para pagar ensayos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso es Sí. importante también para entrar a la segunda parte, digamos, y es como ya después de que pasamos esa etapa de diéresis, de que logramos haciendo vaca con nuestros papás, de pasando casa por casa, diciendo, hey, por favor, queremos una banda, necesitamos una batería, y como mi mamá sacó plata y nos prestó, como la mamá de Sergio, la familia de Diego sacó plata también para podernos prestar dinero para comprar una batería y cómo de un momento a otro logramos tener banda gracias al esfuerzo también de las personas que nos apoyaron, es como nosotros teníamos que retribuir de alguna manera ese esfuerzo que hicieron a nosotros y cómo nosotros nos íbamos a organizar para que la banda realmente funcionara, ¿no? Y ese es el punto, cómo nosotros, en medio de todo que fuimos muy juiciosos, sin entender realmente cómo funcionaba el negocio de la música, cómo nos organizábamos, ¿verdad? Sí, lo que tú dices es como todo comenzó con, bueno, necesitamos una batería, de dónde vamos a sacar el dinero, comenzamos a buscar ayuda. Entonces, de ahí viene el proyecto Diéresis, que es el que acabas de decir. Diéresis surge de esa transición, donde ya logramos reunir entre todos, cada uno, reunimos, cada familia coloca una parte de dinero, logramos comprar batería, logramos comprar unos micrófonos, unos equipos para poder ensayar. Y ahí surge Diéresis. Diéresis se convierte principalmente en una banda más que todo de covers, teníamos covers de rock en español, Andrés Calamaro, Soda Stereo, Fito Páez, teníamos temas de Equimosis, sí, realmente nos dedicamos y ahí comenzamos a realizar varios conciertos a nivel local en Bogotá, en diferentes bares, en diferentes eventos, en 15 años, sí, en eventos de 15 años, tocamos en varios eventos, en eventos empresariales. Y lo que tú dices, en ese entonces, pues como estábamos primeros semestres de la universidad, lo único que nos importaba era tocar. Y si nos pagaban, mejor. Pero no el concepto o la No, si idea nos de pagaban, industria. bien. O sea, si no nos Sí, era pagaban, también. Esa era. también, este era el dicho. Sí, si nos pagaban bien y si no también, o sea, lo importante era tocar. Y es natural, o sea, si lo vemos en contexto es natural porque realmente en el caso de la música es algo muy particular, que la pasión es lo que más lo impulsa a uno más allá del dinero como tal al principio. Pero sí faltaba esa falencia, bueno, realmente si lo vemos a nivel de industria, a nivel bueno, si ya lo voy a coger yo profesionalmente, si quiero vivir de esto,
cómo voy a comenzar a recibir, ya no voy a dejar, pues ahorita mientras uno es adolescente, en ese entonces, mientras vivíamos con nuestros papás, entonces no había un tema de necesidad como tal. Yo creo que también eso influye cuando no hay una necesidad, pues vivíamos, éramos estudiantes y lo chévere era tocar, tocar. Éramos juiciosos con la banda, pero no había una necesidad de necesitamos pagar los servicios, necesitamos pagar arriendo. Entonces, nos faltó eso. Ahorita echando, mirando en introspectiva, todo lo que nos faltó de información, nos falta un poco saber eso y enfocarnos desde ese momento, desde tercero o cuarto semestre. Y eso es lo otro. Yo creo que por el otro lado, el tema de las universidades en contexto, desde la experiencia que hemos tenido como banda es que no había mucha información, las materias, todo estaba muy enfocado a la parte musical, las materias del negocio de la música, industria musical, eran muy limitadas o eran muy básicas, a veces no estaban dentro ya eran como electivas, prácticamente la mayoría eran como electivas y eso, si las sabía y si no, pues mira a ver sí, cómo se dan las cosas. Ujú. Obviamente en ese entonces la entrada al internet estaba casi que, no, el acceso, No los era canales igual, de apenas YouTube estaba apenas iniciando, por ejemplo. Facebook era estábamos como algo, comenzando, claro, estamos era como comenzando. MySpace, era lo más chévere que había. MySpace era lo más, nos traíamos MySpace, nosotros teníamos Ujú. MySpace con Sí, 10. y la información que había realmente en español era muy poca, ninguno de nosotros hablaba inglés en el momento. Era muy diferente el mundo a lo que es hoy en día, en ese momento, y nosotros pues simplemente vivíamos de nuestros sueños y de las ganas de hacer música y de tener una banda y de ser mundialmente famosos y de llenar estadios. Cuando, y lo otro es eso, en la universidad, uno cree que uno va a la universidad realmente a eso, a aprender a ser un músico profesional, pero las, por alguna razón que es una de las, que es algo de lo que nos hizo empezar a hacer coaching musical, desafortunadamente la universidad ignora o decide hacerse de la vista gorda al respecto de todos estos problemas de la industria musical y decide enfocarse en formar músicos de atril, básicamente. Y no sé, en Como, este momento tal vez las cosas han ido cambiando. Tal vez en este momento de pronto los mismos músicos y las nuevas generaciones, como Diego, por ejemplo, que ya son un poco más conscientes de esto, han empezado a hacer un cambio al respecto. Pero en el momento en el cual nosotros estábamos trabajando en nuestras universidades, básicamente nuestras materias era lo mismo de siempre, aprender sobre la música clásica, aprender el Renacimiento, aprender sobre romanticismo y todas estas, nosotros entendimos y comprendimos música muy antigua sin lograr entender cómo funciona lo que nos va en últimas a hacer vivir de la música en este momento, lo cual hacía es que uno resulta saliendo de la carrera con muchas ganas de hacer cosas, pero con pocas oportunidades y resulta uno intentando trabajar como profesor para poder sobrevivir y tener un salario. Entonces, es ese tipo de cosas. Nosotros nos organizábamos haciendo igual reuniones semanales. Nosotros de alguna manera éramos muy juiciosos con el dinero. Si recibíamos algo, tratábamos de priorizarlo para nuestros ensayos, pero aún así lo que recibíamos no nos alcanzaba. Entonces, aprender a saberse vender, aprender a decir no, es muy importante cuando se tiene una banda o un grupo musical. Cuando un bar le dice a usted, venga, vamos a hacerlo de las entradas, pero vengan un miércoles, por ejemplo. Entonces uno tiene que ser consciente de que no, si no se puede, pues no se puede, ¿sí? En este bar no será. Pero nosotros igual tocábamos viernes o jueves o cuando nos dijeran y resultábamos quedándole debiendo al bar o el bar haciendo el dinero porque el bar era el que vendía las bebidas y nosotros nos quedábamos, no sé, con 50.000, 70.000 pesos dividido en cuatro personas. Ya, era absolutamente paupérrimo. Si cada ensayo nos podía costar 10.000 o 20.000, o sea, ni siquiera nos alcanzaba lo de los ensayos a cubrir. Son cosas que realmente yo, si pudiéramos volver el tiempo atrás, cambiaría. Aprender a vendernos, aprender a decir, no tocamos por ese dinero, es que no podemos tocar por ese dinero. El simple transporte nos costaba lo que íbamos a ganar en el concierto. Cosas absurdas como eso. Y aún así se hicieron cosas. Aún así, con esa ignorancia, se lograron hacer cosas. Logramos tocar en muchísimos bares, tuvimos algunos eventos de lanzamiento, por ejemplo, de RCN en La Dorada Caldas. Estuvimos allá y tocamos ante bastantes personas esa vez. Y creo que alguna de nuestras canciones estuvo en rotación, creo que en la emisora de La Dorada. Tocamos en Fosca también, que es un pueblo que queda cerca, queda en Cundinamarca, si no estoy mal. Ya se me olvidó, pero sí, fue un evento muy bonito también allí. Tuvimos también varias entrevistas en diferentes emisoras y se hicieron cosas, o sea, es decir, de verdad, aún así y a pesar de nuestra
ignorancia respecto al negocio de la música, se hicieron cosas. ¿Cómo hubiéramos logrado hacer si hubiéramos tenido la información que tenemos hoy? Y esa es la razón principal por la cual queremos comunicarles eso a ustedes, las personas que están empezando en su carrera musical, para que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Está muy bien soñar, está muy bien amar la música, está muy bien tocar con todas las ganas y con su pasión. Pero si esto de verdad quiere que sea un negocio, tienen que entender a hacer y aprender a hacer las cosas que nosotros no hicimos. Porque nosotros tocábamos en bares, sí es cierto, pero no teníamos una lista de la gente que asistía. Nosotros tocábamos en bares e invitábamos a nuestros amigos, pero realmente no nos dedicábamos a hacer que esa gente que nos iba a ver se sintiera especial. Entonces iban una o dos veces y aunque les gustaba la banda, ya después se aburrían, pero porque no había ningún incentivo. Nosotros solo hacíamos música. No nos tomábamos el tiempo de entender cómo hacer un buen marketing, cómo vendernos, cómo hacer que esas personas que iban se convirtieran realmente en fans recurrentes y no simplemente en amigos que nos hacían el favor de ir a un concierto. Y eso es lo que nosotros creemos que es lo que va a hacer la diferencia si ustedes escuchan lo que queremos decirles y escuchan la información que tenemos que darles, ¿no? Sí, lo que tú dices tiene mucho sentido y pues de ahí surge todo el coaching. Realmente, cómo aprender de esta información. Estábamos muy enfocados, yo creo que muy enfocados en tocar, en pasarla bien, ensayar. Realmente la música era lo que nos teníamos en la cabeza, ensayar, en tocar, tocar en bares, si nos pagaban lo que hablábamos, si nos pagaban bien, si no también. Entonces era, y aparte de eso, como banda también, lo que tú decías, éramos una banda bien, o sea, juiciosas, dedicadas, aparte de los ensayos, programados reuniones semanales, lo que hablábamos, y aparte de las reuniones semanales nos sentábamos, era un poco a especificar, bueno, qué vamos a hacer ahora, cuál es el siguiente concierto, mirar los roles que teníamos cada uno, en ese entonces éramos cuatro, estaba Charlie, estaba Sergio, estaba José, estaba yo, estábamos los cuatro en la banda y cada uno tenía un rol. Me acuerdo que Sergio era el encargado de todo lo que eran finanzas, llevar las cuentas, libro contable, era todo lo que es... José era un poco encargado de todo lo que eran las redes sociales, todo lo que eran redes sociales y creación de logos, todo lo que era la parte digital. Y me acuerdo también que yo estaba encargado un poco de la parte de dirección musical, de todo lo que era ensayos, cuadrar de ensayos, qué vamos a ensayar, cuáles temas vamos a montar, cómo los vamos a montar, cómo los vamos a estructurar. Ya entre todos a veces cuadrábamos el show, bueno, cómo hacer show, cuál va a ser la lista del show. Entonces era un poco, teníamos roles. En ese entonces yo me acuerdo que en el carro, en la camioneta de mi papá, yo era, aparte de ser conductor, entonces ya sabíamos que necesitábamos llevar los equipos. Yo pedía el carro y nos íbamos en el carro y montábamos todo en el carro. Entonces una camioneta que daba bastante espacio para llevar todos los equipos. Da bastante lata también. También nos dio Cuenta la bastante. anécdota de qué nos pasó cuando fuimos a tocar en ese bar que estaba lleno de metaleros, ¿te Uy, acuerdas? fue en Bogotá también, pues cerca de todo lo que fue el portal de la Chita, no me acuerdo del bar, ¿cómo se llamaba? Uf, no me Y acuerdo. ¿Aragon? no me acuerdo. ¿Aragorn? Aragón. Creo que era el nombre. Yo no sé si todavía existe hace mucho. Y era un bar de hard rock, era prácticamente un bar rock casi metalero. Y nosotros éramos pues rock en español, o sea, súper rosa al lado del género. Y el bar tenía su clientela, curiosamente eso fue un viernes, un sábado, si no estoy mal. Y invitamos, hicimos un evento que fue muy chévere, la verdad, invitamos bastante gente, llegaron muchos, tuvimos un buen evento, pero los clientes del bar obviamente no entraron porque pues la música que estábamos tocando no era la música que ellos estaban acostumbrados a escuchar al bar. Y ahí va con el tema de la camioneta, mi papá tenía una camioneta, un Renault 18, me acuerdo, blanca, ¿sí? Y en esos días del concierto, la camioneta venía molestando, era que no tenía problemas para prender. Y venía molestando, era como dos, tres intentos, y si no prendía los dos intentos, tocaba empujar. Y efectivamente terminamos el concierto como a las 2 3 de la mañana, empacamos todo en la Todos camioneta, los mente equipos en el carro. batería, cabinas, las cabinas eran grandísimas y pesadas, los amplificadores, las guitarras, el carro estaba repleto. Y cuando yo voy y prende el carro, después de los dos intentos no prende. Entonces, claro, nos tocó a los cuatro, estábamos Charlie, Sergio, tú y yo, y nos toca a los cuatro empezar a empujar. Entonces, claro, empezábamos a empujar delante del bar y obviamente los que estaban afuera del bar pues comenzaron a chiflar, nos pegaron una chiflada. Bueno, para los que no están familiarizados con la chiflada, no sé cómo más se dice chiflada, No para sé, es entender un como un poco. silbido Mm, como sí, de más burla, fuerte. ¿verdad? Sí, y obviamente sí es como una chiflada, como un bullying.
Y claro, obviamente fue vergonzoso. Obviamente la banda empujando la camioneta, igual la logramos prender. Creo que después de varios intentos se logró prender la camioneta y logramos salir. Entonces al punto que quiero llegar, éramos dedicados. O sea, realmente no éramos una banda como que listo o que tocáramos por trago, que no nos pagan con cervezas. Entonces vamos y tocamos por cervezas en los bares. Creo que nosotros éramos muy juiciosos con el tema del alcohol y no procurábamos, íbamos a tocar, si iban alguno que quería tomar alguna cerveza, era Ujú. después del concierto, después de que tocáramos, ya podíamos, pero durante o antes éramos como muy restringidos en eso. Entonces, nuestra experiencia fue esa, fue compartir, fue tener una banda queríamos, realmente soñábamos con ser rockstar, como hacíamos para ser rockstar, pero lo que tú dices, a pesar de la ignorancia de cómo funcionaba la industria, logramos reunir de algunos conciertos, comenzamos a reunir dinero, comenzamos a ahorrar, y ahí comienza un poco a surgir el tema de la Ujú. grabación. Entramos Sí, a la grabación del y EP. es una de las cosas porque a pesar de que nosotros no entendíamos muy bien de cómo funcionaba el negocio de la música y por más que tratábamos, preguntábamos, íbamos a foros, íbamos a diferentes eventos, llegó un punto donde se hizo claro de que tocando en bares la cosa no iba a funcionar. Se hizo claro de que especialmente los bares no tenían el presupuesto para pagarnos y lo que estábamos haciendo era pagar por tocar. Entonces, creo que inclusive, yo creo que duramos bastante, mucho más de lo que debimos en esa etapa y pudimos habernos dado cuenta, o al menos pudimos haber hecho mejores negociaciones, de pronto haber tocado menos en bares, pero haber tocado haciendo toques más importantes que fueran adecuados para nuestra carrera musical. Yo creo que eso lo hablamos con Diego, ¿no? Del triángulo. Del triángulo del evento, eso lo hablamos en el podcast anterior. Si quieres saber un poquitico más sobre cuándo debes de verdad tocar en un evento o no, pues escucha el podcast anterior porque ahí hablamos un poco sobre eso, sobre los eventos musicales. Pero Sí, entonces el punto fue que como para nosotros pasaron los años y era claro que por ahí no iba a ser la cosa, empezamos a investigar un poquitico más y empezamos a decir, ¿por qué no empezamos allá a mostrar llevamos tocando juntos muchísimos años, ¿por qué no empezamos a hacer nuestra propuesta musical y por qué no hagamos algo propio, hagamos algo que de verdad valga la pena? Y decidimos, esa fue la idea por la cual nos embarcamos ahora en grabar un EP. O sea, y decidimos hacerlo de la manera más profesional posible, buscando recursos de donde no los teníamos también igual, porque aunque en este momento 2 millones de pesos no sean lo mismo, no se vean como se veían en ese momento esos 2 millones de pesos que nos costaron el EP nos costaron el alma y tratamos de hacer lo mejor posible en sacar el EP, creyendo que esa iba a ser el despegue. O sea, nosotros pasa lo mismo que pasó con Don Rómulo. O sea, creíamos que íbamos a hacer un EP y como ya teníamos experiencia, como ya hemos tocado en bares, como ya teníamos algunas personas que iban a los eventos, como ya teníamos cierta gente que nos podía escuchar, ese EP nos iba a disparar a la gloria. Y bueno, fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora, pero también fue un poco desilusionante y decepcionante, pero es por lo mismo que les decimos a ustedes, hay mucho más que solamente grabar y hacer música. Y ese es el punto que nos hizo falta a nosotros. Haber utilizado SP como un trampolín para generar una audiencia y aunque aún así parecía que la gente iba a los eventos y cada vez más gente iba a los eventos y logramos hacer eventos, digamos, el lanzamiento del EP, luego después del EP mucha gente se unió a nosotros y decidió grabar video con nosotros. Hicimos 2 videos bastante buenos y profesionales porque ya la gente empezó a darse cuenta que la cosa podía funcionar, pero aún así nos faltó un poquitico más de entender cómo hacer que esa gente que iba a los conciertos, que le gustaba nuestra música, que disfrutaba nuestros toques, porque ya hablábamos de show, hablábamos de poder hacer cosas para que la gente se divirtiera. Aún así nos faltó generar esa audiencia y de alguna manera tangibilizarla, porque nosotros los veíamos a ellos ahí, pero no teníamos una lista de asistentes, por ejemplo, no sabíamos cuáles eran nuestros rangos de edades realmente, no teníamos una audiencia target realmente, o sea, teníamos ideas, creíamos que podía ser alrededor de entre los 15 y los 25 años, pero realmente nunca utilizamos las herramientas que hay ahorita y las herramientas que les queremos mostrar a ustedes, que nos hemos dado cuenta y que hemos descubierto luego de haber aprendido mucho más de esto, luego de que el proceso con K90 acabó. Entonces, sí, esa idea de hacer música, nuestra música,
cambiamos el nombre de Diers y saca 90, ¿verdad, Dieguito? Sí, un poco para lo que me complementar lo que tú acabas de decir es la grabación del EP, grabamos tres temas. Profesionalmente buscamos un estudio profesional en ese entonces, pues todavía no estaba tan la facilidad de grabar en la casa como ahora cada uno tiene su home studio. Hace 15 años, 20, sí, 15 más de 15 años atrás, era estudio profesional. No teníamos un productor, entonces nos autoproducíamos nosotros, hacíamos los arreglos. Y en esa búsqueda de vamos a hacer algo propio, ya no más covers, surge K90, que prácticamente surge el nombre de K90, surge por el tema que todos veíamos sobre la carrera 90, curiosamente en diferentes puntos, pero dijimos K90 es un buen nombre. Colocamos K90 y lo que tú dices, José, sí, es cierto, es como nos faltó mucho enfoque de la perspectiva cuando íbamos a festivales o también a charlas, nos decían, miren las bandas como una empresa. Lo que yo recuerdo de mi experiencia es siempre miren la banda como una empresa, pero era como muy ambiguo, como que miren como una empresa, pero al final quedaba ahí como muy ambiguo exactamente. Pero ahora es cuando uno mira atrás y era ver cómo funciona una empresa, cómo se hace el producto, después quién lo distribuye, cómo se vende, cómo se trata al cliente y ver ese círculo. A veces falta eso, ver que se cierra un círculo, el que lo produce, el que lo vende, el que lo compra, el que se recibe la ganancia y es un ciclo que se cierra. Nosotros solamente nos quedamos en la fase de hacer productos, pero sí, o sea, hacer productos, pero nunca nos metimos en el paso, bueno, cómo lo vamos a vender, cómo nos vamos a vender nosotros como marca, cómo nos vamos a vender, cómo vamos a vender nuestra música. Entonces, me acuerdo que en ese entonces tú llegaste con la idea de Bandcamp, que creo que es una página que uno podía regalar tarjetas para que las personas, los fans descargar la música digitalmente. En ese entonces estábamos hablando de que llegó la era digital bueno, llegó la era digital y ya comenzamos a hablar de páginas donde se podía descargar la música gratuitamente. Entonces nos faltó mucho esa parte, creo que mucha parte de marketing, mucha parte de cómo conservar los clientes, cómo lo que tú dices, cómo hacerlos así sentir especial. Y igual con K90, a pesar de eso, grabamos un EP, promocionamos, hicimos promociones, comenzamos, con K90 ya comenzamos a bajarle a los conciertos, ya no nos quemábamos, por así decirlo, cada fin de semana tocando 3 veces, sábado, domingo, lunes festivo o viernes, sábado, domingo, sino comenzamos a restringir un poco los eventos y a ser muy selectivos. Eso también creo que nos ayudó bastante en el tema de, bueno, vamos a tal festival y vamos a hacer 2 o 3 conciertos bien ubicados y ya era un poco todo estaba más, tenía más un objetivo, un fin como tal. No vamos a tocar por tocar ahora sí, sino vamos a tocar con algún fin específico. Entonces ahí viene K90, bueno, para seguir complementando, viene K90, comenzamos a tener una gran experiencia a tocar en otros escenarios, a ampliar tanto los fans como el show. También nos enfocamos mucho en el show, aparte de hacer buena música, también pensamos en un buen show, las luces, juegos pirotécnicos, cómo hacemos para hacer algún movimiento en tarima que sea genial, que la gente no se lo espere. Entonces comenzamos a pensar en cómo crear esa experiencia. Creo que pues también lo que hablabas tú, el episodio pasado hablamos de un poco cómo crear esa experiencia del antes, el durante y el después. Y nos enfocamos mucho en el show en vivo. Muy chévere porque también compartimos el vestuario también que nos vamos a colocar, cómo nos vamos a poner de acuerdo, las baquetas, las cuerdas. Jugábamos mucho con el color verde, me acuerdo. En ese entonces yo compré unas cuerdas de neón que eran color verdes, entonces con la luz ultravioleta eso alumbraba, entonces obviamente se veía increíble y todo. La parte visual también fue un tema que nos enfocamos mucho y también fue chévere, o sea, la puesta en escena era muy, muy trabajada, la verdad, la trabajamos la coreografía. Y ya un poco, venimos tantos años, bueno, venimos trabajando varios años y ya la banda como tal llega a terminar en el momento cuando a mí me gano una beca para estudiar por fuera, gano una beca para estudiar en Boston y apenas me sale, ya les digo, chicos, obviamente una beca que no me esperaba, entonces era algo que nadie se lo esperaba, yo tampoco me lo esperaba. Les digo, me salió una beca, pues voy a irme a estudiar un tiempo por fuera y ahí de la mano yo
viajó fuera del país, viajó fuera. Y José también, como tú saliste del país como al año y Sí, larguito, año, no directamente al año, pero sí 2 años o 3 años 2 añitos después. larguito, Pero yo sí. ya en el Tú momento sal- en que tú saliste, yo también empecé a tomar la decisión de que quería salir del país por varias razones, ¿no? Empezando también por mi familia, ya pues mi esposa, ya estábamos luego como el año y medio esperábamos de un bebé, a Ana Sofía, y pues las perspectivas empezaron a cambiar. Pero lo que yo sí pude ver es que de alguna manera, cuando empezamos a ser un poco más conscientes de generar una experiencia musical, las cosas empezaron a funcionar bien. De hecho, teníamos eventos muchísimo más grandes, la gente iba, se divertía muchísimo. Eran de verdad conciertos en los cuales solamente con nuestra música era increíble cómo la gente de verdad se la gozaba. Y yo digo que si de pronto las circunstancias no hubieran sido como fueron en el momento, o si tal vez hubiéramos empezado un poco antes, o sea, no, o sea, no hubiéramos de pronto de alguna manera perdido tanto tiempo por falta de enfoque y de conocimiento, porque todo esto que les estamos contando fue un aprendizaje de muchos años. Si nosotros hubiéramos sabido esto en el momento en que Diéresis arrancó, nosotros hubiéramos arrancado a promocionarnos mucho mejor desde el comienzo, tal vez hubiéramos dado más tiempo a que la suerte ocurriera, porque hay una cosa en música y es que no solamente tú tienes que ser muy bueno y no solamente tienes que estar dispuesto y con el talento, pero también con la organización y con el show y con todo, sino que también tienes que tener de alguna manera un momento de suerte, un punto de quiebre en el cual alguien, algo, hace que te vuelvas un poco más viral o un poco más famoso para realmente romperla, como lo que diríamos nosotros, romperla en la música. Pero si no logras ese punto en el cual la puedas romper y llegar, digámoslo, a un nivel mayor, puedes vivir de la música, pero en un bajo perfil realmente. Y eso es lo que nosotros estábamos organizándonos para hacer. O sea, si Diego nos hubiera ido, seguramente nosotros hubiéramos podido lograr vivir de la música de manera local. Y de Sí, pronto con todo ese bagaje en algún punto hubiéramos tenido un punto de quiebre. Entonces, y eso es lo que nosotros queremos mostrarles con coaching musical. Vivir de la música sí es posible, pero vivir de la música no necesariamente quiere decir ser mundialmente famosos como nosotros creíamos en un principio. Si ustedes son bien organizados y saben cómo mantener su audiencia, saben cómo hacer este túnel de ventas, saben cómo de verdad trabajar la banda como una empresa en el cual se hace el producto, pero también se sabe cómo se vende el producto, sabe cómo se distribuye y sabe cómo ese producto va a traer las ganancias. Porque el problema cuando nosotros estábamos con 10 y 16 es que todos ganaban. El bar ganaba porque la gente le iba y le compraba un miércoles. El man del transporte ganaba porque nosotros teníamos que pagar el transporte o el de la gasolina cuando teníamos que pagar la gasolina del carro a Diego o teníamos que comprar pagarle una van para que nos transportara. Él ganaba el bar. La gente que iba a ver el concierto ganaba porque realmente recibía a cambio el evento que querían. Los únicos que no ganábamos en todo ese círculo éramos nosotros los músicos. Y ese es el punto de quiebre que nosotros necesitábamos haber entendido mucho antes y no haber perdido tanto tiempo en ese círculo. Empezar a haber construido una historia alrededor de nuestra banda, empezar a entender cómo crear esas audiencias que van a poder sustentar no un evento cada 8 días como nosotros estábamos haciendo, pero sí un evento cada 3 meses, relativamente más grande y con un precio de entrada muchísimo mayor que nos hubiera permitido ahorrar gastos como ensayos o transportes y todo este tipo de cosas que vienen con el evento. Entonces, todo ese tipo de aprendizajes y errores, como por ejemplo no haber tenido el enfoque o haber perdido ese tiempo que nosotros perdimos, es lo que queremos ahorrarles a ustedes como audiencia. Y es lo que nosotros queremos ofrecerles simplemente porque queremos devolverle al mundo un poco eso, ¿no? Queremos devolverle un poco de esos aprendizajes porque creemos que son valiosos, porque creemos que ser músico aún tiene valor y vivir de la música también es posible. Pero es muy importante también entender que los contextos culturales, sociales y todo eso cambia. Absolutamente todo cambia. Y aunque los medios de comunicación están en este momento ya masificados a través del internet y todo lo que se puede hacer, ustedes pueden encontrar un nicho más pequeño si tocan, no sé, música de antaño o si tocan black metal. Cualquiera de esas opciones pueden ser viables. También hay que entender que algunas son mejores que otras en el momento de poder vivir de esto.
Y eso es algo que hay que ser conscientes. No es lo mismo tener una banda de rock en los años 80 en Bogotá que tener una banda en el 2005, cuando nosotros estábamos trabajando con ello, a tener una banda de rock en Bogotá el día de hoy. Y ese tipo de cosas sí hay que entenderlas porque el lugar también en el cual estás influye directamente, ¿sí? Porque es lo mismo, tener, no sé, tener un grupo de rock en Buenos Aires en los 80 era el mejor lugar para estarlo, ¿verdad? Pero tal vez si ustedes hubieran tenido un grupo de rock en los 80 pero hubieran estado, no sé, en China, las cosas hubieran sido bastante diferentes, ¿no? Entonces, entender realmente el contexto social y cultural en el cual se desenvuelven es muy importante para, para proyectarse mejor. O sea, para proyectarse mejor y para poder hacer las cosas con un poco más de serenidad. No cualquier proyecto puede ser exitoso, no se puede vivir de la música de cualquier proyecto. No quiere decir que no se pueda hacer rentable con una buena organización, pero hay que tener un plan y hay que saber hacer las cosas. No es solamente que porque yo hago buena música o porque yo soy excelente con mi instrumento, todo tiene automáticamente que salir bien. No. Hay músicos muy virtuosos, hay músicos excelentes que están viviendo en un sótano. Precisamente por eso, porque no son capaces de entender que no es solamente ser virtuoso, no es solamente ser técnicamente muy bueno, sino es entender la necesidad del mercado y entender cómo se monetiza eso que estás haciendo y que en últimas todo tiene que ver en entretener a una audiencia. El músico como entertainer, nosotros en coaching musical creemos eso y es muy importante entenderlo si realmente quieres vivir de ello. Hay que trabajar como si controlaras el 100% de las cosas. Hay que trabajar como si fueras capaz de controlar tu suerte, pero entendiendo que eso no es así. Es muy difícil controlar absolutamente cada detalle. Las cosas siempre se te van a salir de las manos. Siempre van a haber circunstancias que hacen que las cosas no vayan como lo planeaste y hay que tal vez improvisar en el momento, pero hay que intentar y trabajar como si fueras capaz de controlarlo. Entonces son aprendizajes que nosotros también tuvimos y de pronto unas conclusiones que queremos hacer es, ojo con eso, enfócate, lucha, persevera, sigue tus sueños, pero también tienes que al mismo tiempo ser consciente que gran esfuerzo y trabajo duro necesitan un poquitico de suerte y de contexto para que las cosas terminen de encajar. Eso es. Sí, un poco lo que tú dices y para complementar ya y como sí, los tips y todo, compartir nuestra experiencia, es eso, se puede vivir de la música, realmente el lema que nosotros establecemos en coaching, se puede vivir de la música, la idea es vivir bien, porque tampoco es, no, yo vivo de la música, pero vivo ahí como arrastrado, como, pero también es mirar en contexto, realmente mirar el contexto, qué género quiero hacer, de qué quiero vivir, exactamente, quiero vivir de hacer música clásica, quiero vivir de hacer rock, quiero hacer del pop, cada, cada género tiene, obviamente tiene su clientela, pero a la vez ese público objetivo es mucho más amplio en unos géneros que en otros. Entonces, un poco tener la perspectiva en el género en el que me quiero desenvolver, cómo quiero vivir de la música, mirarlo en contexto, mirar el contexto en mi ciudad, en mi barrio, en mi parte local, realmente del género que estoy haciendo, qué fuerza tiene a nivel local. Si me va a entender, si de pronto estoy en una ciudad donde el urbano es muy fuerte, obviamente ahorita a nivel latinoamericano es un tema muy fuerte, pero tengo una banda de metal y no quiere decir que no pueda vivir del metal, pero viéndolo en contexto, pues las posibilidades de que mi banda de metal tenga una muy buena solvencia económica comparado con un artista de género urbano son muy bajas. Entonces, mirar el contexto, pero también hay un dicho y hay estudios, realmente ni siquiera es un dicho, hay un estudio donde se comprueba que una banda, un proyecto musical puede vivir con 1000 fans. Apenas uno establezca una cantidad de 1000 fans, pero fans reales, fans que estén activos, fans que compren, que interactúen, uno puede vivir muy bien. O sea, realmente ni siquiera vivir como a media, sino puede vivir muy bien de la música. Y a la final, 1000 fans no es mucho si lo vemos en contexto. Cuando en el caso de Bogotá, que pues, obviamente es una ciudad grande que tiene más de 9 millones de habitantes, pues 1000 muy pequeño la cantidad para un contexto de 9 millones. Entonces, a lo que queremos incluso llegar a en el episodio es mirar siempre
luchen por lo que ustedes quieran, por lo que quieren alcanzar, por cómo quieren la música. Nosotros también compartimos ese sentimiento de hacer música es increíble, la sensación de estar frente a la tarima, de estar en la tarima frente al público es increíble, la sensación que podemos despertar, las alegrías, toda la emoción, todo lo que vimos con K90, gente que nunca nos conocía, nunca tuvimos un contacto de amistad, pero cuando iban al concierto brincaban, la pasaban bien, algunos no se sabían las canciones, pero aún así se sentía que la estaban disfrutando. Entonces es como a partir de esa experiencia ustedes también pueden llegar a hacer lo mismo y pueden incluso hacerlo mucho más allá donde llegamos nosotros. Entonces la recomendación es esa, miren el contexto, miren exactamente qué quieren enfocar, cómo se quieren enfocar el género, dónde está su público objetivo, cómo pueden buscar la manera que la experiencia del público sea cada vez más, la experiencia con el público sea cada vez más interactiva y realmente se disfruten, realmente digan, bueno, listo, si estos chicos K90 hicieron un buen, a pesar de la ignorancia, a pesar de que no tenían muchos conocimientos de la industria, no sabían un poco las regalías, de cómo funcionaba el tema de las regalías del compositor, del productor, del máster, aprovechen todo esto, cojan toda esa información y comiencen a armar su proyecto con esta información. Ya por ende se establece que si están haciendo música, se da por hecho que la música tiene que ser muy buena, tiene que ser competitiva, tiene que tener un buen nivel de estándar, una buena calidad. Y ahora súmenle toda esta parte del marketing, cómo venderse, cómo promocionar mi música, pero a la final, de mi punto de vista, y lo hemos hablado con José también, es que todo el tiempo que le dedicamos, los ensayos, a la hora de componer, los arreglos, eso obviamente tiene un valor, también tiene un valor emocional, tiene un valor, pero también tiene un valor monetario y un valor de cómo le comenzamos a dar ese valor de, bueno, eso se merece, esto no se merece tantos meses de trabajo para hacer un disco, para llegar y de un momento a otro colocarlo, todas las canciones en YouTube o en Spotify y esperar a ver que la gente lo escuche, pues a la vez no tienen como que no, se me fue, le estaba buscando la palabra, es como ese objetivo de tanto esfuerzo para lanzarlo así como si nada, como sin el valor que se merece. Entonces, también es darle el valor a tantos meses de trabajo para sacarlo de una manera como se lo merece, porque realmente no es algo que sale de la noche a la mañana, es algo que son semanas, meses de trabajo, y todo eso a la hora de venderlo, a la hora de sacarlo al público, debe tener preparado, o sea, se merece una muy buena preparación. Y eso es lo que muchos artistas, que también nosotros también creo que tuvimos esa falla de cómo no organizar una buena campaña expectativa, cómo organizar bien esa campaña, cómo lanzamos el primer sencillo, cómo vamos a lanzar el segundo, cómo lanzamos el EP, qué promoción hacemos, cómo hacemos el merch, cómo podemos hacer una campaña de merchandising con el EP. Entonces, porque compré el EP, le obsequiamos de pronto un concierto privado. Bueno, así hay muchas estrategias. Entonces, la recomendación ya para terminar es cojan toda esta información que les estamos dando, aprovechenla, utilícenla al máximo y, y realmente hagan lo posible que sería genial en un par de meses, un par de años que ustedes nos escribieran en el canal de YouTube o en todas las redes sociales y nos comentaran, no chicos, yo los escuché hace muchos meses, hace tantos años y seguí las recomendaciones y ahora estoy viendo de la música, estoy viviendo muy bien, tengo tantos fans, estoy contento con lo que hago, sería ideal nosotros poder recibir ese tipo de mensajes sabiendo que aplicaron todo lo que les contamos, la experiencia que tuvimos y les fue muchísimo mejor, la verdad, les fue mucho, mucho mejor, llegaron mucho más, muchas circunstancias se unieron y lograron hacer de realmente su sueño realidad, que era vivir de la música 100% y vivir bien, no es vivir así a medias, pero es vivir bien. Y ahora ya para terminar un poquitico, pues añadiéndome un poco a lo de Diego, es si ustedes realmente quieren vivir de un género que no es muy común en la, digamos, en la zona local en la que están o que realmente en la cantidad de población no tiene, es muy un género de nicho, por llamarlo de alguna manera, ustedes tienen que pensar también que tienen que ser, ofrecer algo muy diferente a lo que hay en el mercado. O sea, si ustedes realmente quieren ir a algo muy pequeño, a un target objetivo muy pequeño, tiene que ser algo que ofrezca una perspectiva diferente. Porque es que dos artistas exactamente iguales no van a, o sea, son una competencia muy fuerte. La idea es siempre es diferenciarse y generar algo completamente distinto y es ahí donde la creatividad llega realmente a tener un valor supremamente importante. Es decir, no sean copias de nadie, no sean copias de nadie, especialmente si ustedes se dedican
hacer un nicho pequeño, traten de hacer algo diferente y si esa diferenciación también no solamente es con la música, no solamente es con el show, sino también es con la manera en la cual tratan a su audiencia. Esto es algo que yo sí aprendí luego con el tiempo, cuando empecé ya a dedicarme un poco más a otros aspectos de entender más del marketing digital, ya metiéndome más en el cuento del trabajo con propuestas con internet y con programación y bueno, otra parte de mi historia que fue lo que pasó luego de que decidí migrar de Colombia, es importante que ustedes entiendan que el público va a ser solamente ese público desde el cual estaban esos 1000 fans son los que van a hacer que ustedes puedan vivir de la música. Así que tienen que tratar a ese cliente, que son sus fans, muy, muy, muy bien. Y es algo que a veces se nos olvida. A veces creemos que como somos artistas y tocamos muy bien, todo el mundo tiene que alabarnos y es todo lo contrario. Nosotros tenemos que buscar, porque artistas en este momento también, la masificación de las redes sociales ha hecho también lo contrario. Ha hecho que cualquier persona pueda subir algo a Spotify. Cualquier persona puede subir algo a Spotify, algo inclusivemente muy bien grabado, inclusive muy bien grabado, porque las opciones digitales están para grabar muy bien. Entonces ya solamente grabar y ser bueno no es suficiente, hay que dar más. Y ese es el plus que nosotros les queremos dar como coaching musical, tratar de mostrar a través de lo que nosotros aprendimos y lo que aprendimos no solamente con nuestra etapa de K90, sino lo que pasó después, que las cosas sí son posibles, pero hay que trabajarlas y hay que saber enfocar. Entonces nada, yo creo que ya con esto terminamos. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No olviden seguirnos en redes sociales, no olviden ver nuestros videos de YouTube. Denle like si les gusta, compártanos, coméntenos, envíenos también sus comentarios a coachingmusical arroba gmail.com, coachingmusical.net arroba gmail.com, perdón. Y nada, buena energía, lo mejor de lo mejor y esperamos que esto haya sido su agrado. Un abrazo gigante. Sí, la verdad, gracias por vernos, por estar ahí pendientes. Esperemos que les haya servido mucho la información que les compartimos hoy. Y sí, ahí seguimos colocando más información de interés, con la información que les pueda ayudar en ese proyecto musical a que cada vez crezca mucho más. Listo. Chao. Chao.